Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Quédate con esa declaración. Imagínate cuando venga el Señor por segunda vez. Seguramente que una imagen como esta que estamos ahora viendo se queda corta, definitivamente. Pues tenemos que saber que esta no es más que la imaginación de alguien de cómo el Señor vendrá por segunda vez, pero será algo maravilloso, esplendoroso. No habrá ninguna duda respecto a que el Señor está volviendo por su iglesia y que la gloria de Dios se derramará sobre todo el mundo, de tal manera que no va a haber una sola persona que no sepa que Él ha venido. Hermanos, los eventos presentes nos han hecho pensar en los últimos tiempos y hemos tratado de poner en orden los eventos de escatología para que ninguno sea sorprendido. Hay eventos definidos en la profecía bíblica que no dan lugar a duda con respecto a la venida del Señor. Sin embargo, muchos en los últimos tiempos serán engañados por desconocer la doctrina correcta, la doctrina bíblica. Mientras esta semana discutíamos en la casa de ustedes las cosas del Señor, llegamos a una conclusión. El gran enemigo del pueblo cristiano es la ignorancia. El gran enemigo del pueblo cristiano es la ignorancia, porque muchos ignoran. Y esto se acomoda perfectamente a lo que la Escritura dice. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice la palabra así: mas como en los días de Noé, así será a la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, yo estoy siempre con mis antenas bien paradas respecto a los tiempos del Señor. Yo quiero entender de la presencia del Señor qué son los tiempos que estamos viviendo. Y yo quiero especificar muy claramente que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de preparación. Ya cuando comencé esta sección dije claramente: principio de dolores, hambres, guerras, terremotos, pestilencias. Y hemos estado con esta contingencia sanitaria luchando contra COVID-19, y bueno, de repente parece como que el fuego se va acercando y ya escuchamos de alguien que murió, escuchamos de alguien que está hospitalizado, escuchamos de alguien que está con este mal, familiares, amigos, conocidos. Y bueno, ahí estamos luchando contra esta pandemia COVID-19 que se ha desatado por todo el mundo. Recuerde que esto, la palabra del Señor dice que es principio de dolores. Definitivamente, ya hemos mencionado con respecto a la venida del Señor, que el Señor tiene bastantes señales en la palabra, bastantes declaraciones claras, específicas. Y yo me quiero centrar antes de seguir adelante. Quiero que tengan este versículo que hemos leído, y después lo vamos a reforzar con uno más. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que esto es lo que la palabra del Señor dice. Si no logramos, escuche bien por favor, si no logramos entender
toda la escatología bíblica paso por paso, de tal manera que no seamos capaces de entender las señales de los últimos tiempos y los eventos de los últimos tiempos. Lo que tiene que haber en su mente y lo que tiene que haber en su corazón es esta convicción que la venida del Señor va a ser así. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Y después, si logramos entender las señales, si logramos entender los eventos, gloria a Dios. Pero si no, entonces ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos bien unidos. Nosotros trabajamos para eso. Esto ha sido la pasión de mi vida desde que el Señor tuvo misericordia de mí, me alcanzó con su gracia. Es que las almas sean salvas, porque el Padre Celestial quiere que las almas sean salvas, que la salvación llegue a todos los hombres. Amigos, hermanos, Dios nos ama, aleluya. Dios nos ama, y por ese gran amor que el Señor tiene, envió a su Hijo Jesucristo en la primera venida para que diera su vida en la cruz del Calvario por nosotros y que tuviéramos vida. Yo no sé si hay alguien ahí que no ha escuchado el mensaje del Evangelio, pero yo quiero decirle que este es el gran mensaje. Jesucristo te ama. Él ya dio su vida en la cruz del Calvario para que sea que entiendas los últimos tiempos, más bien los eventos de los últimos tiempos, o no. Cuando el Señor aparezca por segunda vez, tú seas arrebatado en las nubes, seas levantado para ir a la presencia del Señor y gozar la eternidad con la salvación del Padre Celestial. Pero dice aquí la palabra que los tiempos que estamos viviendo y los tiempos antes de su segunda venida van a ser así, como dice Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que por la tierra, muchos miles, millones de personas estarán tratando de llevar lo que decimos una vida normal, una vida donde vas al trabajo, donde te vas a casar, no te vas a casar, te compras un carro, te compras una casa, tienes intereses en el mundo y la gente parece que tiene toda la ocupación que tenía antes. Yo no sé cómo ha estado tu tiempo ahora, pero estar ahí en la casa estudiando, leyendo, hace más sensible a las cosas espirituales, hace más sensible al anhelo y al deseo de estar en la presencia del Señor y de estudiar su palabra. Y para mí como cristiano, y debe de ser para todos los cristianos, su prioridad no es Netflix. ¿Cuál es la última película que ya salió? A lo mejor empezamos a preguntarnos y ya todo el mundo sabe cuáles son los últimos éxitos de Netflix, y no saben cómo es la venida del Señor, y no se han metido a la palabra para leer. Entonces ponga mucha atención, no sea que le vaya a pasar como en los días de Noé. Usted no es de esos. Usted va a estar bien despierto por el Espíritu Santo para la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor comienza su discurso escatológico en Mateo 24, lo hace llamando nuestra atención a no ser engañados. Fíjese cómo dice la palabra, Mateo 24 versículos 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Note por favor que estamos en el inicio de Mateo 24, que es el gran mensaje escatológico del Señor Jesús, y lo primero que Él pone en relieve, lo primero que Él hace que los discípulos entiendan,
como una señal del fin del siglo y como una de las señales preponderantes más importantes de la segunda venida de Cristo es precisamente que se manifiesten y se manifieste alguien al quien llamamos anticristo, precisamente como Cristo. Note por favor este detalle. Antes de hablar de guerras, terremotos, hambres, pestilencias, antes de que hable acerca de que se entregarán los unos a los otros, quiere decir pleitos en todos los ámbitos y todas las situaciones, él dice cuidado. Uno de los puntos claves está en saber que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hemos dicho que hay que algunas personas han sido relacionadas con un falso Cristo o anticristo, pero aquí la palabra dice claramente porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Esto es lo que la palabra enseña. Amados, vamos a la palabra. Amados, pongamos nuestro fundamento de fe en la palabra y dejemos que la palabra sea la que esté en nuestro corazón. Entendamos esto, que aunque hemos dicho que hay muchas personas a quienes se les ha relacionado con el anticristo, con un falso Cristo, la palabra dice claramente porque vendrán muchos. Quiere decir, ya han surgido y seguirán surgiendo personas. Hay personas hoy, mínimo hay 6 personas hoy que se dicen ser Cristo encarnado, que se dicen ser el Mesías. Hay tanta información hoy que podemos entender tanto personas religiosas como no religiosas. Personas que han empezado nuevos cultos satánicos, cultos raros, extraños, y otros que no lo son. La semana pasada yo mencioné que Bill Gates se ha mencionado que era el anticristo. Hitler se dijo que era el anticristo. Y bueno, ¿y por qué es que a Hitler se le cargó bastante la mano en ese sentido? Bueno, por todas las señales de la vida de esta persona. Había claras señales persiguiendo a los cristianos que se oponían al exterminio, persiguiendo sobre todo a los judíos. Dije que en la numerología hay formas en numerología de hacer, de tener que el nombre de Adolfo Hitler le dé el 666. Hay claras formas de poder hacerlo a él y a otras personas. Así que entonces, y sobre todo, mis queridos hermanos, tenemos que entender que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Unos que dicen, otros que no lo dicen, pero que manifiestan un antagonismo hacia la fe, y el punto clave tiene que ver con la persona del Señor Jesús. Ahora, debemos comprender la primera parte de este engaño satánico, y también ya lo hemos mencionado, pero lo voy a recalcar en esta mañana. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escuche la última declaración. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? Porque hay alguien que se dice anticristo o alguien que se manifiesta como el anticristo. ¿Por qué entonces todas las demás personas que han sido calificadas como anticristo no lo es? Primero, porque no cumple con todos los requisitos, definitivamente. ¿Por qué entonces ha habido tantas personas identificadas como anticristo? Porque es un espíritu. Escuche otra vez la palabra. Hijitos, ya es el último tiempo. Todo tiene que ver con el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Quiere decir, una de las señales claves para identificar los últimos tiempos es precisamente la manifestación del anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así de que
desde la ascensión del Señor Jesús al cielo hasta la segunda venida, habrá muchos anticristos, muchos influenciados, muchos guiados, muchos dominados por el espíritu de anticristo, que ha hecho la persecución continua contra la iglesia y contra el pueblo de Israel. Israel es clave en el entendimiento de los últimos tiempos. Voy a tener más adelante una sección para hablar de esto, pero esta mañana menciono solamente esto. ¿Por qué? A pesar de que los judíos no sean cristianos, tienen una persecución y son clave en la profecía bíblica de los últimos tiempos, por una razón. Es el pueblo del pacto. El Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel, con Abraham. Específicamente, Él dio una promesa a Abraham y después a Jacob, a los patriarcas, y formó. La razón es seguir la línea genealógica de la que vendría el Mesías. El mismo Señor Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dijo esta declaración: porque la salvación viene de los judíos. Ahora, Satanás también escucha la palabra, y Satanás está siempre tratando de quebrar, de torcer la palabra y de evitar que la palabra llegue correctamente al corazón de los hombres. Así que entonces él, conociendo esta declaración y escuchando esta declaración, desde siempre ha tratado de impedir que el pacto de Dios se cumpla, atropellando, destruyendo completamente a Israel. En la primera parte, tratando de evitar que esta línea genealógica concluyera con la venida del Mesías. Y ya hemos predicado esto muchas veces. Ya hemos predicado acerca de Faraón matando a los primogénitos. Ya hemos hablado de Herodes matando a los niños menores de 2 años. Todo tenía que ver con evitar que viniera el Mesías, que se manifestara el Mesías salvador de todo el mundo. Así de que, ¿por qué Israel es perseguido aún hoy a pesar de no ser cristiano? Porque es el linaje, porque es la familia, porque es el pueblo del pacto, y Satanás siempre va en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y los hombres. Yo voy a especificar un poquito más de esto para que todos podamos entender el asunto de Israel aún no cristiano. Y la iglesia entonces, los creyentes, los redimidos del Señor, por supuesto que entonces todos los anticristos tienen una batalla contra los judíos por la línea natural y contra los cristianos por la línea espiritual. Siempre hay un ataque. Por eso Israel es fundamental en el plan del Señor. Israel es fundamental en el reloj de Dios. Hay muchas profecías relacionadas con Israel, y entonces usted tiene que saber que el anticristo también estará relacionado con Israel, definitivamente. También lo estará. Hay una relación muy profunda y la vamos a analizar después. Pero entonces vamos a quedarnos con esto primero. Ahora que hay muchos anticristos, y la manera de identificar el espíritu de anticristo desde los tiempos del Señor Jesús hasta la segunda venida es un ataque contra Israel y un ataque contra los cristianos, los redimidos del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu, ponga atención, y este es el espíritu, la influencia, ese espíritu satánico de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiere decir, desde el tiempo de la ascensión del Señor Jesucristo, ese espíritu ya está. Y lo que tenemos aquí es la definición de cómo poder
identificar el espíritu de anticristo. Primero, el anticristo es un espíritu que ya estaba inmediatamente después de los tiempos del Señor Jesús. Voy a dar 3 puntos aquí rápidamente. Primero, el anticristo es un espíritu que ya estaba inmediatamente después de los tiempos del Señor Jesús. Segundo, está definido por un ataque a la persona de Jesús, tratando de negar su autenticidad histórica. Quiere decir, su encarnación y su valor como Mesías y como Salvador. Y lo tenemos aquí, 1 de Juan 4, 2 al 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, en este punto número 2 está definido por un ataque a la persona del Señor Jesús, tratando de negar su autenticidad histórica. ¿Qué significa? Que en realidad estuvo aquí, que en realidad el Señor Jesús nació de la Virgen María, que efectivamente estuvo en Belén, que creció y se desarrolló en el pueblo de Israel, que efectivamente predicó que los evangelios que nos hablan del fundador de nuestra fe, de la fe cristiana, no es un mito, ni tampoco es un ser creado por la imaginación humana, ni tampoco escritores santos o muy inspirados en sí mismos escribieron una historia de alguien que no existió. Esta es la primera cosa que el enemigo siempre ha querido hacer: quitar de la mente la historicidad, quiere decir la realidad de que Cristo vino por primera vez, que Cristo se manifestó e hizo todas las obras que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Quiere atacar siempre su encarnación, porque si Satanás puede atacar la encarnación de Cristo y deshacer de la mente de las personas que Cristo realmente se encarnó, entonces el evangelio está vacío, se queda hueco, no tiene un fundamento, es una filosofía, es una religión. Fíjese que al estar leyendo la palabra, y espero que usted también haya llegado a estas conclusiones en estos días. Estamos en segundo libro de Crónicas, ¿no es cierto? Espero que vayan allá. Bueno, yo ya voy más adelantito, yo ya voy por Esdras, ya estoy por allá también. Pero bueno, acabamos de leer, y mi reflexión al estar leyendo acerca de los reyes y la historia del pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta donde voy en la lectura en este momento, es solamente una lucha constante para que el corazón del pueblo de Israel y de Judá pueda reconocer que hay un solo Dios, y una lucha constante por la idolatría, lucha constante por Baal, en contra de Acera, en contra de Moloc, en contra de todos los dioses de los pueblos que estaban alrededor. Qué lucha tan tremenda desde la salida de Egipto hasta donde vamos ahora, para sacar los dioses que no son dioses. Y cuando termino mi lectura, siempre mi oración es: Señor, ahora yo quiero asegurar en mi corazón que hay un solo Dios. Dígalo conmigo: hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y este Dios, viendo la debilidad humana, envió su Mesías, su prometido, su ungido, para salvar, para poder cambiar el corazón. Como dice Ezequiel capítulo 36, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. No hay otra manera en que, ya lo vimos, usted y yo lo hemos visto en la lectura. ¿Cómo es posible que Israel, viendo las misericordias del Señor, mire, este último rey que yo leí de Manasés, se humilló delante del Señor? Joás se humilló delante del Señor, y cada vez que se humillaban, aunque se humillaban poquito,
aunque se humillaban un chiquitito para reconocer que solo Jehová es Dios, Él los libraba. Los libraba. Y habían hecho maldades terribles y habían pervertido a Israel, habían levantado altares, pusieron altares dentro de la casa misma de Dios, del templo de Jerusalén, ahí mismo habían levantado y clamaban, y con un poquito: si tú eres Dios, tú eres el único Dios. Y Dios los libraba. En otras palabras, hay una lucha por el corazón del hombre para que no haya dioses extraños, para que no haya dioses ajenos, para que no haya nada que ocupe el lugar de Dios en el corazón de las personas. Amigo, Dios te está hablando, porque como en los días de Noé dice la palabra, que estarán casándose y dándose en casamiento totalmente ajenos de las cosas espirituales, totalmente ajenos de la fe, totalmente sumergidos en el quehacer humano. Pero de repente vino el diluvio. El Señor viene pronto. Escúchenme por favor, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y Él ahora te está hablando para Él ser el único Dios en tu corazón. Que tu corazón sea entregado, que tu corazón sea consagrado, que tu corazón sea ministrado, y que hoy, este día, hoy tú te prepares para la venida del Señor y digas: hay un solo Dios, hay un solo Dios verdadero. Dice la palabra, y esta es la salvación: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aleluya. Dios nos está hablando para preparar. Esta es la mejor preparación para la segunda venida de Cristo. Si no podemos entender todos los eventos escatológicos en el orden debido, pero hay un solo Dios, y ese Dios está en mi corazón, y mi corazón ya le pertenece y no hay ningún otro Dios. Ahora mi mente y mi corazón, mi vida está entregada, consagrada al Señor. Entonces estoy listo para que aparezca la señal del Hijo del Hombre, y seguro nos vamos con el Señor. Aleluya. Esto está tremendo. Tercero, voy a repetirlos por si nos desviamos, aunque no me desvíe, creo que no me desvíe. Primero, el anticristo es un espíritu que ya estaba inmediatamente después de los tiempos de Jesús. Casi podríamos decir, ha estado siempre. Pero hablando específicamente de espíritu de anticristo. Espíritu de anticristo comienza cuando Cristo ya vino por segunda vez y ahora se opone a Cristo. Segundo, está definido por un ataque a la persona de Jesús, tratando de negar su autenticidad histórica. Quiere decir su encarnación y su valor como Mesías y Salvador. Y tercero, su intención de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. El diablo tiene un plan, y ese plan es engañar, si fuere posible. Y yo te digo, no va a ser posible. Aleluya. No va a ser posible. Vas a estar despierto, vas a estar lleno de la presencia del Señor. Esto es una persecución y ataque constante a los hijos de Dios. Estas son las tres acciones y las tres características que podemos entender acerca del anticristo para no ser engañados. Ahora, ¿por qué pensamos que son los últimos tiempos? A ver, mi celular. Ha habido tantas ideas acerca de que el anticristo va a poner un chip. Y bueno, yo he estudiado el asunto, y el chip era como una capsulita que se pensaba que ya era la señal del anticristo. Primeramente es muy cara, no le va a convenir al anticristo andar poniendo un chip muy caro. Ok, y te lo pone en la mano o te lo pone en la frente, pero no te lo puede poner en los dos lados. Entonces hay una marca en la mano derecha y en la frente. Pero mi celular, yo ya les he presumido mi celular en otras ocasiones, que me obsequiaron para prenderlo. Ok, nada más le pico
Y después de que le pico, necesito ponerle mi cara. A ver, ahí está una imagen de cómo es que se identifica. Esta es la manera de identificar ahora a las personas. Esto es lo que pasa aquí con mi celular. Ahí está. Ya no es ciencia ficción. Ya no son de las películas de James Bond, ni siquiera de las películas de ya se me van los nombres de las películas, a mí no me importan. Misión Imposible. Esas no se me quedan. Estoy tratando de recordar películas donde siempre hacen este tipo de cosas. Bueno, hay otras muchas más, pero normalmente en este tipo de películas se necesita la identificación facial. ¿Cómo se dice? Biometría facial, esa es la palabra. Cuando empecé la predicación me acordé de la palabra y ahorita ya se me había ido. La biometría facial. Bueno, mi celular, yo ya estoy. Por favor, no, nadie vaya a pensar, el pastor ya se puso la marca de la bestia. No, espérense, no. Lo que les estoy diciendo, estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué pensamos que son los últimos tiempos? Bueno, porque toda la tecnología y todo lo que estamos viendo está precisamente empujando hacia esa dirección. Cuando tú tienes un sistema de control mundial, escúchame bien, tú tienes un sistema de control mundial donde no vas a poder comprar ni vender, donde no vas a poder hacer transacciones. Fíjese que estaba hablando con la familia y en la familia, bueno, mi hija en particular, ya le está pasando por su momento déjeme encontrar otra vez la palabra. El café no estuvo tan bueno hoy. De agricultor. Ya, así como aquí está, por supuesto que aquí está el pastor Juan Jacobel, ya pasó por su... ¿Sigues o todavía, o ya saliste de tu momento de agricultor? Y entonces estábamos diciendo, oye, nos da risa, ¿no es cierto? Sembrar jitomates y sembrar chiles. Bueno, mi hija está en su momento de agricultora y ya le brotaron las cebollitas. Y como sabe que a su padre le gustan los pápalos, pues entonces ya tiene todo un lugar con pápalos. Hija mía, no sé si voy a poder sobrevivir con pápalos. Yo sé que me estás viendo ahora, ¿ok? Así de que siémbrale otras cositas, papitas, zanahorias. Oh, sí, definitivamente va a haber un tiempo en el que esto debe de ser algo que nos dé una respuesta a la alimentación, porque no se podrá comprar ni vender. Y cuando estoy mencionando este asunto, estoy diciendo que efectivamente hay señales claras respecto a que el mundo va en esta dirección y que en cualquier momento puede ya empezar la última semana de Daniel, la semana número 70 de Daniel, que estará marcada por la manifestación del anticristo. Ahora entonces cambio. Primero, una influencia espiritual, espíritu de anticristo. Al final de los tiempos, una persona de carne y hueso, una persona específica llamada el anticristo, que introducirá el sistema de anticristo, como lo estamos diciendo, con cuestiones de biometría facial, y entonces no será difícil, dado que ya estamos siendo entrenados para eso. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios, no estoy diciendo que esto es la marca de la bestia, estoy diciendo el entrenamiento que el mundo está recibiendo. Eso es lo que estoy diciendo, que el mundo está recibiendo un entrenamiento. Ahora mismo yo creo que los grandes dirigentes mundiales están evaluando. Por favor, familias, y alguno de ustedes es de este lugar, yo estoy contentísimo de vivir aquí en Cuernavaca, feliz de vivir aquí en Morelos. Yo sé que el último lugar que el anticristo va a conquistar es Morelos. Es el último, y lo sé muy bien,
Primero, ¿por qué? Porque Morelos no se ha podido sujetar a la cuarentena por nada del mundo. Y los últimos 2 lugares en que el anticristo podrá dominar es Sosocotla y Acapancingo. ¿Por qué? Porque aquí, para que les pongan la marca de la bestia, va a estar en chino, ¿verdad? Saben que hasta el ejército y hasta delegados especiales han mandado a Morelos para tratar de confinar. Bueno, volviendo a lo serio, este asunto de confinar, yo sé que los dirigentes mundiales están evaluando todo este ejercicio de confinamiento, este ejercicio de control de pueblos, control de naciones. A mí en lo particular, a mí me molesta, yo lo quiero expresar, a mí me molesta muchísimo que ya llegó el 8º avión, ya llegó el 9º avión con insumos de China. Ahora los chinos están produciendo, los chinos están ganando dinero para los pueblos que están siendo afectados por esta pandemia. Por supuesto que qué bueno que los médicos, qué bueno que las enfermeras, por quienes oramos tanto, porque estamos bien comprometidos en oración por los médicos, por las enfermeras, por los camilleros, por los guardias de seguridad en los hospitales. Tienen nuestra oración, tienen nuestro respaldo de oración y de respeto, de admiración a todo este gran equipo que está trabajando en medio de esta pandemia. Y qué bueno que les están dando insumos, pero sería fabuloso que una compañía mexicana desarrollara cubrebocas, desarrollara las caretas, desarrollara los ventiladores, desarrollara todo esto, en lugar de tener que invertir en otra nación, mayormente una nación de la cual parece que empezó el brote. Y bueno, ya no me quiero meter con eso, porque me amargo un poquito, ¿ok? El escenario está listo, porque pensamos que son los últimos tiempos. El escenario está listo para la aparición del anticristo. Ya lo especifiqué, primero es un espíritu, pero después es una persona específica. La decadencia política, la decadencia económica, la decadencia moral y la decadencia espiritual es evidente. Vean la palabra del Señor, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto marca la decadencia política, económica, moral y espiritual. La decadencia política en el futuro, voy a hablar en particular de cada una. La decadencia política en el futuro demandará un líder capaz de poner en orden el mundo. La decadencia económica demandará un dirigente que sea capaz de sacar de la bancarrota a las naciones. La decadencia económica, la decadencia moral de libertinajes hará que los que quieran vivir bajo los conceptos de la palabra de Dios sean perseguidos y sean oprimidos. Y la decadencia en todos los sentidos, como estamos mirando acá, va a demandar que aparezca alguien. Entonces hay una decadencia política que va a demandar un líder, una decadencia económica que querrá alguien que saque de la bancarrota, la decadencia moral, una persecución a los que quieren vivir bajo la palabra del Señor. Mire, yo sé, mientras estoy predicando, que aún muchos cristianos ahora mismo estarán pensando, es una exageración eso. Sí, pero para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál ha sido mi oración? Mi oración es, por favor, Señor,
háblale a los tibios. Háblale a los tibios en la fe. Hay miles y miles de personas que han entregado su vida a Cristo, pero no están comprometidos con Cristo, no están en el fuego de Dios, no están en el fuego del Espíritu Santo. Yo tengo un dicho, ya algunos lo saben, tengo mis conceptos, los he puesto en claro. Yo he dicho muy claramente que la salvación no se pierde. Una vez que tú tienes la salvación del Señor Jesucristo, no se pierde. Y cuando algunos entonces parece que la perdieron, este es el dicho: si la tienes, no la pierdes. Si la pierdes, es que nunca la tuviste. Voy a repetírtelo, porque esto puede ser posiblemente el problema. Si la tienes, nunca la pierdes. Pero si la pierdes, es porque nunca la tuviste. En otras palabras, parecías convertido, parecías cristiano, pero no lo eras, porque tu corazón no te inclinaba hacia las cosas del Señor, porque tu corazón no ardía por la presencia de Dios. Puede ser que pases por problemas de dificultad, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los verdaderos cristianos tienen luchas, tienen pruebas, tienen dificultades, pero nunca se sueltan de la mano de Cristo. Aleluya. Por eso estoy orando para que los tibios entren en el fuego de Dios. Porque cuando venga estos tiempos va a haber persecución. Acuérdese, contra Israel y contra los cristianos. Y yo voy a dar un estudio más adelante cómo es que vemos en la palabra estas dos cosas. La decadencia espiritual, que ha cegado totalmente el entendimiento de la gente, hará que el ambiente se prepare para la adoración satánica que el anticristo demandará. Decadencia política, un líder que ponga orden. Decadencia económica, un líder que saque de la bancarrota. Decadencia moral, libertinaje que traerá persecución a los verdaderos cristianos. Y la decadencia espiritual, y esta es la peor de todas, porque la decadencia espiritual, que ha cegado totalmente el entendimiento de la gente, hará que el ambiente se prepare para la adoración satánica que el anticristo demandará. Por eso debemos preocuparnos. Yo no quiero darte muchas señales de cómo es el anticristo, si es moreno, si es blanco, si es alto, si es chaparro, si es gordo, si es flaco, y que entonces ya tengas tantas señales. Tú tienes que conocer a Dios. Por eso debemos preocuparnos por conocer al Señor y tener una relación más profunda con Él. Eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón, una preocupación por conocer al Señor. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Hay que saber que esta es una señal de los últimos tiempos. Hoy tanta basura que hay, que apartan el oído de la verdad. Vuelvan a la palabra, métanse a la palabra para conocer al Señor. Que el Señor llene tu corazón, que el Señor llene tu mente. Esta misma semana tú puedes saber cómo está tu nivel espiritual. ¿Tengo hambre por la palabra? ¿Tengo ganas de orar? Me estoy levantando a orar, me estoy levantando a buscar al Señor. Mi confianza está en el Señor en medio de esta crisis económica, política, social, espiritual que estamos viviendo, en medio de esta pandemia por el COVID-19. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi confianza? ¿Por qué? Porque va a haber una corriente terrible que va a tratar de apartar tu vida de la presencia del Señor. Hermanos míos, firmes en la fe y nunca seremos engañados. Escúchame por favor, firmes en la fe. Vamos a estar firmes en la fe y nunca vamos a ser engañados.
El diablo se va a levantar como un río impetuoso, pero el Señor dice: cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego de la prueba, no te vas a quemar. Firmes en la fe y nunca seremos engañados. Otra vez te lo digo, firmes en la fe y nunca seremos engañados. En el fuego del Señor, firmes en la fe y nunca seremos engañados. Primera de Juan capítulo 4 versículos 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¡Aleluya! Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esta es una bomba contra el anticristo. Esta es una bomba contra el espíritu de anticristo. Esta es una bomba contra el anticristo cuando se manifieste. Los hijos de Dios no serán engañados. Aleluya. Los hijos de Dios estarán firmes en la fe y nunca serán engañados. Firmes en la fe y nunca serán engañados. Ahora nuestro fundamento está en la palabra. Con esto termino. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Pues a veces la inteligencia no nos alcanza, a veces no podemos alcanzar a acomodar todo. Les soy muy honesto, la primera vez que hice un estudio de las 70 semanas de Daniel, me sobró una semana. Después ya no sabía yo qué hacer con la última semana. Hermanos, es posible que no vamos a entender todas las cosas, pero este versículo es clave. Que el Espíritu de Dios repose en tu vida. Y aunque no entendamos todas las cosas, las vamos a estudiar, las vamos a escudriñar, vamos a estar atentos, vamos a tener todo lo que sea posible en un plan escatológico para poder identificar los tiempos de Dios. Pero si el Espíritu de Dios está contigo, nunca vas a ser engañado. Ve la palabra aquí. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te parece si lo confesamos en esta mañana? Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Estamos declarando que creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo ha venido en carne, que Él estuvo en esta tierra, que efectivamente fue a la cruz del Calvario para dar su vida en rescate. Por eso ve cómo este pasaje envuelve el Salvador del mundo. Esta es la gran bendición. Caminemos tomados de la mano del Señor. Apártate del pecado. Ahí leímos una lista de pecados terribles. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vamos a arrepentirnos de todo pecado. Saquemos todo lo que tenga que ver con el diablo. Saquemos todo lo que tenga que ver con Satanás y su obra mentirosa. Saquémoslo de nuestro corazón. Iglesia, cristianos que me están escuchando en todo. Yo sé que esta predicación está siendo escuchada por muchos lados. Preparemos nuestro corazón para la venida del Señor.
Vamos a arrepentirnos, vamos a caminar en arrepentimiento continuo delante del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, primero los cristianos, primero los que ya conocen al Señor. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Padre, perdona nuestros pecados, oh Dios. Señor, perdónanos de todo aquello que hemos cometido contra ti, Señor. Los cristianos necesitamos arrepentirnos de nuestras obras de pecado. Quiere decir lo que hacemos malo contra Dios. Perdónanos, oh Dios, perdónanos, perdónanos. Esta mañana humillamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Perdónanos, limpia nuestro corazón. Y cualquiera de estas cosas, de esta lista o de otras listas que hay en la Biblia, Señor, que tu palabra dice claramente, Señor, que son pecado y que son maldad delante de ti. Perdona nuestros pecados, Dios. Señor, oro que tu Espíritu Santo, porque la palabra dice que tenemos el Espíritu de Dios. Yo estoy orando que el Espíritu de Dios ministre ahora y traiga a la luz en el corazón, traiga a la luz en la mente de los creyentes aquellas obras de maldad y aquellas obras de pecado que tienen que ver con Satanás, con anticristo, con espíritu de anticristo, que tienen que ver con espíritu de pecado. Señor, líbranos ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, primeramente perdónanos. Y ahora, Señor, echa fuera toda la basura en el nombre de Jesús. Toda la basura se va. Nuestro corazón queda limpio y ministrado por la gracia maravillosa del Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y los no cristianos se arrepienten del pecado. Por eso, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle para que entregue su vida al Señor. El pecado, ese pecado original, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nacemos muertos espiritualmente, sin la sensibilidad para poder escuchar a Dios. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, creemos que Él es el Salvador, creemos que Jesucristo es el Mesías, Salvador. La salvación llega a nuestro corazón y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Has tenido aquí una declaración muy clara que el Espíritu de Dios es clave y fundamental en la vida de los creyentes. Por eso tú necesitas entregar tu vida a Cristo y conocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así que si hay alguien, lo voy a guiar en esta oración de fe. Por favor, repita esta oración de fe después de mí. Hágalo. Necesita hacerlo. Tiene que declararlo. Señor Jesucristo, yo creo que tú viniste en carne. Creo que eres el Mesías de Dios. Creo que eres el Salvador del mundo. Creo que moriste en la cruz del Calvario para mi redención. Por eso ahora te pido perdón por mi pecado. Perdona mi pecado, Señor. Perdona mi pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti. Perdóname, perdóname, Señor. Límpiame, límpiame. Vive en mi corazón. Vive en mi corazón esta mañana, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Si tú entregaste tu vida a Cristo, si hiciste esta oración por primera vez, permíteme darte la bienvenida a la familia de Dios. Y los que están alrededor pueden darle un saludo
y decirle felicidades, bienvenido a la familia de Dios. Que la bendición del Señor esté contigo. Aleluya.